¿En qué consiste el delito de desaparición forzada? No, el delito de desaparición forzada, de hecho, lo marca la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición Forzada cometida por particulares, y es cuando la desaparición de una persona se comete por parte de una autoridad o de una persona con poder. ¿Qué derechos viola el delito de desaparición forzada? Todos, el libre tránsito, la libertad del trabajo. La desaparición forzada al final tiene que ver también con una privación, ¿no? Una privación de la libertad que impide que la persona incluso en algún momento pueda perder el derecho a la identidad, ¿no? Es que hay muchos tipos de desaparición forzada, ¿no? Puede ser desde una detención arbitraria, ¿no? Hasta estos crímenes que hemos conocido muchísimas veces, ¿no? El 68, lo que ha pasado en Argentina, en fin, ¿no? Entonces, en donde la persona pierde identidad y muchas veces pierde hasta la vida. Entonces, es un delito violatorio de los derechos humanos desde todos los puntos de vista. ¿Qué impacto tiene en las sociedades y en las personas el delito de desaparición forzada? Mira, yo creo que tiene muchísimos impactos. El primero, evidentemente, es con la persona a la que se desaparece, pero todo el entorno que tienen las familias, ¿no? Las personas que están alrededor y que están buscando a sus familiares y que no los encuentran. Pero yo creo que impacta desde lo individual, o sea, como persona, como familia, pero además a toda la sociedad, porque creo que no podemos vivir en un país en donde sigan sucediendo cosas como Ayotzinapa, ¿no? O donde haya detenciones arbitrarias. Impacta la democracia, impacta a la paz social, impacta el bienestar general de una población. Es un delito muy, muy complejo. ¿Constituye la desaparición forzada un delito de derecho internacional? Sí, por supuesto. Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido varias sentencias al respecto. Los casos de desaparición forzada realmente no son tan profundos como pudieran ser en otros estados, ¿no? Es un estado que tiene una tradición distinta, pero evidentemente sí hay una presión internacional fuerte. Recuerden que todas las violaciones a los derechos humanos se pueden someter a un juicio internacional. ¿Usted piensa o tiene en mente algunas acciones que podrían emprender los estados? Mira, yo creo que sí ha habido avances. Digo, tenemos una ley, ¿no? Por ejemplo, la ley general. Tenemos una ley estatal. O sea, yo hablo mucho del Estado de México, de lo que hacemos. Yo trabajo en una fiscalía que trabaja delitos vinculados a la violencia de género, ¿no? Que no necesariamente está miscuida en estos temas de desaparición forzada, pero en esta fiscalía en la que yo trabajo tenemos una fiscalía especializada, se llama Fiscalía Especializada en la investigación y persecución del delito de la desaparición forzada y desaparición forzada cometida por particulares, ¿no? Creo que son grandes avances que se han hecho. Estas comisiones de búsqueda que antes no existían, Comisión Nacional de Búsqueda y ahora las comisiones de búsqueda locales, pues le han dado mucha voz a estas familias y han logrado visibilizar un problema que mucho tiempo permaneció en silencio, pero este derecho a la verdad, a la justicia y a la no repetición, creo que ha sido algo muy importante y son avances muy importantes que se han dado en México, en este país. Tú me hablas de cómo lo podemos prevenir. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es atacar lo que ya está, generar las condiciones para que estas familias tengan su derecho a la verdad, recuperen dentro de lo posible la dignidad de la persona a que no encuentran y sobre todo que esa recuperación del familiar sea de manera digna, ¿no? Yo no quiero pensar lo que ha de ser que te regresen un cachito de hueso, ¿no? Y que no sepas si sí es o no es, o cómo te lo regresen, o si tú estás en una excavación y reconoces una pulsera, etcétera. No hay muchas organizaciones con las que nosotros trabajamos que nos platican o que acompañan a las búsquedas y el tema es brutal, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay mucho que se puede prevenir desde una ley, ¿no? Desde la sanción, desde que digamos que quien lo hace va a recibir un castigo y no un castigo administrativo, ¿no? Y es un delito, pues. Pero también hay mucho que reparar de lo anterior y creo que tenemos que empezar por ahí. Este ámbito, ¿tiene algún testimonio que realmente le haya impactado? Nosotros trabajamos mucho con colectivos de víctimas. Algo que hemos hecho mucho para sensibilizar a nuestras compañeras y compañeros ministerios públicos y policías de investigación es generar conversatorios. Y la verdad es que hay un colectivo que nos compartió toda su experiencia en estuvieron, me parece que fue una semana, en una fosa clandestina separando. Ella nos platicaba que habían encontrado pues desde una playera, por ejemplo, ¿no? Hasta zapatitos de bebé. Ella nos platicaba desde el sentimiento del olor, porque aunque sean huesos, aunque ya tengan mucho tiempo, pues la carne muerta, el hueso muerto, perdón que lo diga tan fuerte, pero huele, hasta ese sentimiento de ver una pulsera,
o de encontrarse un, no sé, algo del cuello, un arete, algo que a una persona, y como las mamás de verdad así dicen, sale algo, un collar, y pues todo el mundo va, ¿no? Para ver si ese collar es de la hija que no encuentran, o ese tenis es el hijo que no encuentran. Hemos conocido casos muy fuertes, muy, muy fuertes. Hace poquito encontraron, no estoy segura si fueron en algún estado del norte, búsquenlo, no tiene mucho. Una mamá que encontró el cuerpo de su hijo, y que lo único que ella decía es que, bueno, por lo menos ya tenía quien rezarle, ¿no? O sea, el saber que por lo menos tu hijo ya no está perdido en un monte, ¿no? O saber que por lo menos está muerto y no lo siguen torturando. A nivel internacional, ¿qué retos en este tema de desapariciones en general usted observa? Yo creo que podríamos empezar por homologar la legislación en materia, no solamente internacional, pues un poco lo que se hizo con CEDAW, ¿no? En materia de violencia de género. Se dan las pautas generales, ¿no? Se cumplen ciertos compromisos, ciertas obligaciones, y dentro de esas obligaciones, pues es homologar los principios y las leyes. Creo que eso sería muy positivo. Generar procesos conjuntos, de generar ayuda conjunta. ¿Qué suele pasar con las familias de las víctimas? Las familias se han ido organizando muchísimo, precisamente por esta falta de acceso a la justicia. O sea, ese es el principal motivo, yo creo, y se han vuelto expertas. De verdad hay colectivos que nos pueden dar 700 clases y 300 vueltas a todos nosotros, porque ante la inactividad de la autoridad, pues ellas han tenido que ir generando estos espacios. Bueno, ahora existen instituciones como las comisiones ejecutivas de atención a víctimas, ¿no? Que les dan este acompañamiento psicológico, que les dan este acompañamiento económico. Y en esta búsqueda las familias empiezan a ser parte central. Creo que eso es bien importante, ¿no? Y además, lo que sí dicen mucho las comisiones de búsqueda es no sin las familias. Tenemos una gran deuda con ellas, por un lado, pero también creo que ellas han aportado muchísimo a cambiar una realidad. Yo creo que todos estos cambios no son por un gobierno, es por el grito de estas familias que de verdad están dedicando su vida a encontrar a su familiar desaparecido. Y no sé si ha escuchado sobre la agrupación de hijos. No, la verdad es que no la conozco. Nada más como para contextualizar, es una agrupación que surge en Argentina precisamente a raíz de la dictadura militar, y son los hijos en busca de sus padres que fueron desaparecidos 10 años o 15 después de que termina la dictadura. Empiezan a reunir pues para justamente sanar todas estas heridas que les dejó pues este delito, ¿no? Empezaron a expandir a otros países y ahora ya hay un hijos acá en México. No sé si algunos movimientos o algunas organizaciones específicas hayan abarcado más. Bueno, yo creo que todas las colectivas son fuertes, ¿no? Y te puedo decir, es que siento que cada quien lo hace desde diversos puntos, ¿no? Una persona que se llama Juan Carlos Gutiérrez es colombiano, llega a México, empieza a trabajar en el gobierno de México, tiene ahí discrepancias con el gobierno y se va a la sociedad civil, como lo han hecho muchas personas. Y él ahorita ha generado un movimiento fuerte, ¿no? Junto con el Instituto Mexicano de Derechos Humanos. Ellos también están en esta defensa de los derechos humanos de las personas desaparecidas y sus familias, ¿no? Ellos también traen mucha fuerza. De hecho, ellas han sido peticionarias de alertas. Hay organizaciones peticionarias que son quienes le solicitan a la autoridad. Estas personas, insisto, lo hacen desde un punto de vista como más estratégico, ¿no? Y tenemos otras como las colectivas de Valentina Peralta, de Nancy Rosete, ¿no? Madres en busca de sus hijos. Hay otro que se llama Mariposas, en fin, que están acompañando, pero en diversas etapas. Pero sí creo que mientras más colectivos haya, pues mejor. Emiliano Francisco Valerini Casal, soy periodista de profesión, trabajo en el periódico La Jornada, estoy en Hijos México desde 2006 y mi padre es un desaparecido político argentino, fue secuestrado en Honduras el 8 de agosto de 1981. Se llamaba Carlos Valerini García, o se llama, dependiendo cómo lo quieran entender. Muchas gracias por presentarte, te repito, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Si te parece, comenzamos. Adelante. ¿Cómo se vive la desaparición forzada en Latinoamérica? A ver, Latinoamérica es una región del continente. Ha registrado desaparición forzada desde 1954 de manera continua a la fecha.
en diferentes países, cuando fue el golpe de Estado a Jacobo Arbenz en Guatemala y cuando se dieron diferentes golpes de Estado en países como Brasil, en Paraguay, en Colombia, pues en Uruguay, en Argentina, en Chile, ¿no? Entonces, la desaparición forzada es un ejercicio del poder, del terrorismo, es parte del terrorismo de Estado que se vive en el continente y que la ejerce quien detenta el poder. En este caso, quien detenta el poder es el Estado a través de sus fuerzas armadas. Siempre hay que entender una cosa: desaparición forzada es aquella en la que están involucradas las fuerzas armadas, ya sean policías, militares, marinos, gendarmería, cualquier tipo de fuerza armada, pero cuando se habla de desaparición forzada, sí, el Estado está involucrado. Por ejemplo, en México, más de 80% de las desapariciones que hay en el país están relacionadas las Fuerzas Armadas. Fue la metodología que utilizaron los estados para reprimir no solo a los militantes políticos de los años 60, 70, 80, sino para reprimir de manera sistemática a sus familias, para que nosotros creciéramos como víctimas. Esa es digamos, la manera como se ha vivido. Hoy México es un país que está a la cabeza de la desaparición forzada del resto de América Latina, seguramente, pero en su momento Argentina tuvo durante la dictadura 30,000 desaparecidos. Guatemala tuvo 45,000 desaparecidos en su dictadura. Chile tuvo 3,000 desaparecidos. El mejor mecanismo que encontró el Estado para reprimir a la sociedad fue la desaparición forzada. ¿Considera que en México se vive de alguna manera diferente, alguna manera particular? Bueno, México hoy tiene 75,000 desaparecidos como cifra oficial. Debe haber un subregistro, yo supongo que infinito, o sea, del doble. Si ese es el dato oficial, habría que calcular el doble. No sabemos cuántos indígenas desaparecidos hay en México. Hablo de actualmente, ¿no? No lo sabemos, no hay contabilizado. Hay mucha gente desaparecida. Y México ha sido un país muy perverso a lo largo de su historia. Nunca ha tenido una dictadura militar, pero el primer desaparecido de este país que nosotros como hijos de México tenemos registro fue de 1969. Epifanio Avilés Rojas fue secuestrado el 19 de mayo de 1969. Pertenecía al movimiento de Genaro Vázquez, secuestrado después de un mes de una persecución brutal. Epifanio participa en el asalto de un camión bancario, sale herido el jefe de la policía de la Ciudad de México. Lo empiezan a perseguir hasta que un mes después lo encuentran en Guerrero, y si yo no mal recuerdo, la última vez que se lo vio fue entrando al campo militar número 1, que nosotros en Hijos México decimos que es la cárcel clandestina más grande que tiene México. A partir de esa fecha, a la actualidad, que hay 13 desaparecidos diarios, según el gobierno, no ha habido un sexenio sin desaparecidos. Es un país muy perverso, porque por un lado se maneja hacia afuera, o durante muchos años se manejó hacia afuera, con una política de relaciones exteriores, le daba asilo, nos dio asilo a cientos de personas que veníamos de otros países, como es el caso de mi familia, que mi familia es argentina, y México nos dio el estatus de asilado político, pero adentro reprimía a más no poder. México es un país que hoy atraviesa una crisis de desaparición forzada terrible, y ha sido un proceso en el que México ha ido acumulando cada vez más número de desaparecidos y familiares que luchan por saber dónde están. ¿Qué impacto cree que este delito de desaparición forzada tiene, pues, tanto en los individuos como en sociedades enteras? Depende mucho del país. En México creo que el impacto que tuvo socialmente empezó a partir de Ayotzinapa. Hay países que han decidido judicializar a militares que participaron de la desaparición forzada de personas. Este es el caso de Argentina. Para eso necesitas una política de Estado. No es solamente un tema de buenas voluntades, no es un tema de decirlo en una conferencia mañanera, va a haber justicia, no. Necesitas hacer las adecuaciones necesarias para que haya una política de Estado que avale los derechos humanos y
juzgue a los responsables de la desaparición forzada. Y en México a mí me parece que no están dadas las condiciones. Es que, como decimos en Hijos México, ante la falta de justicia, el escrache. Y el escrache es la evidencia, la puesta en evidencia de que tu vecino o que tal oficina o que tal dependencia es o fue parte de o estuvo involucrada en hechos de desaparición forzada. Es una manifestación lúdica y pacífica en la que tú haces una señalización a una persona para que quede en evidencia que él o ella o la institución es parte de, o cómplice más bien, de la desaparición forzada. En el mundo hay varios ejemplos de justicia. Está el caso argentino, en Chile hay varios casos de militares a los que se ha juzgado, en Guatemala, bueno, los famosos juicios de Nuremberg en Alemania. Sí hay ejemplos a seguir, pero yo no creo que en México, por ejemplo, sea ni en este momento, ni en este sexenio, el lugar donde se pueda ver sentar a los militares y a los jefes políticos implicados en la desaparición forzada de personas. Me gustaría preguntarle cuál cree que ha sido el papel de los medios de comunicación en la visibilización del problema de desaparición forzada. Que los medios han jugado un papel deleznable en términos generales. No los periodistas, los medios. O los medios de comunicación hegemónicos. Un día se encontraron con la desaparición forzada de personas y no les quedó más remedio ante las cifras tener que incluirlo en su agenda. En México tú levantas una piedra y encuentras desaparecidos. Es un cementerio de fosas clandestinas que los medios no tuvieron otra opción. Le debemos a la fuerza de la sociedad organizada, medianamente organizada, que se visibilizara eso. Falta mucho más. Y tal me parece que debemos de incorporarlo más, que yo no estoy tan seguro que al mexicano le importe o sepa cuántos desaparecidos hay en este país. En este día van a desaparecer 13 personas. Piensen ustedes, desde que se levantan hasta que termine y se acuesten, en esas horas van a haber desaparecido 13 personas. Y díganme después, si mañana abren medio de comunicación que quieran, en Puebla, la Jornada de Oriente, Milenio Puebla, el que quieran, díganme si hay un apartado, algo que lo refleje, que demuestre la tragedia que este país está viviendo hoy. Y no lo van a encontrar, no lo van a ver en Televisa, no lo van a ver en TV Azteca, no lo van a ver. La siguiente pregunta es, ¿cuál ha sido el rol de Hijos ante esto, en cuanto a la difusión de esta problemática como para enfrentarla? Hijos México tiene 20 años, hemos pasado diferentes etapas, hemos hecho scratches. Nosotros trabajamos mucho relacionándonos con otras organizaciones. En el campo militar número 1, cuando lo abrieron como ciclovía, nosotros nos metimos y desde adentro un grupo empezó a hacer un scratch al campo. Hemos apoyado mucho a Ayotzinapa, hemos apoyado mucho a otros colectivos de familiares como Fundec. Hemos apoyado mucho en la marcha del 10 de mayo, del Día de las Madres, del Monumento a la Madre al Ángel de la Independencia aquí en la Ciudad de México. También hemos organizado 2 encuentros internacionales de hijos. Un primer encuentro hace 10 años exactamente, de manera presencial. Ahora acabamos de organizar hace unas semanas el segundo encuentro internacional de hijos por vía internet, que fue sumamente concurrido y en el cual participaron muchísimos colectivos, para preguntarnos la situación en la que están, porque cuando tú preguntas qué hacemos para contrarrestarlo, es muy fuerte. ¿Cómo contrarrestas la desaparición por forzada de 75,000 personas? Es muy difícil. Y yo creo que lo que a Hijos México lo a flote muchas veces es, primero, la unión del colectivo. Segundo, la extraordinaria relación que tenemos. Somos muy unidos, muy cercanos, nos queremos mucho. Y políticamente la experiencia. A nosotros no nos pueden contar lo que se siente. Nosotros tenemos 30, 40 años con esto, caminando contra viento y marea, arriba y abajo. Nos han hecho llorar, nos han golpeado por todos lados y todavía no han podido destruir y nos han querido destruir.
cómo contrarrestamos el tema, pero sí te puedo decir que hemos hecho infinidad de cosas, hemos participado en infinidad de talleres, hemos hecho tesis sobre el tema. Mencionas que han colaborado con distintos movimientos, con distintas agrupaciones. ¿Nos puedes comentar con cuál es una agrupación a lo mejor con la que han tenido más colaboraciones, con las que han obtenido a lo mejor más resultados? Bueno, de entrada con la Red Internacional de Hijos, con los familiares de Ayotzinapa y con Fundel, ¿no? Con ellos hemos tenido la Red Internacional de Hijos, la mayoría de los colectivos de hijos, o de todos, de los colectivos de hijos en América Latina y en Europa, para reaccionar y o responder a diferentes situaciones. Por ejemplo, en este momento estamos trabajando muy de cerca con los familiares de los secretarios de Estado bolivianos que están asilados en la Embajada Mexicana en Bolivia, pidiendo su salvoconducto para venir a México, y que la dictadura de Jenny Añez no los deja salir. Y con los familiares de dos periodistas argentinos, que uno murió al día siguiente de que se dio el golpe de Estado en Bolivia, y el otro está en la cárcel, muy enfermo. Dictadura no lo deja salir para tratamiento, para que sea tratado médicamente, y tampoco lo quiere repatriar. O sea, ¿cómo funciona en general esta agrupación de hijos? ¿Cómo se agrupan? ¿Cómo contactan a las víctimas? Nosotros nos reunimos dominicalmente, en este momento nos reunimos vía Zoom para ver los pendientes que tenemos. Trabajamos por consenso. Es cierto que el grupo que más tiempo se ha mantenido en hijos es el mismo, no hemos incorporado nueva gente hace mucho tiempo, y la gente que se incorporó en estos últimos años duró poco, tal vez porque la dinámica de nosotros tiende a ser un poco endógena. No es fácil estar en un colectivo en el que además sus integrantes entraron a un colectivo como nuevo integrante o nueva integrante, y acoplarte a un grupo que ya se conoce con la mirada. Si fuera posible que nos expresaras tu experiencia desde que entraste a la agrupación, cómo ha sido pues no sé, un grupo al final que pues tiene como la misma motivación, el mismo sentimiento. Mi caso fue como tirarme de bruces a la alberca, y no sabía si había agua o no había agua, si me iba a pegar en la cabeza o no me iba a pegar. Esa fue mi experiencia. Y después, con los años, yo no hay día que no dé gracias de estar en hijos. El tiempo que estuve fuera de hijos, no hallaba el momento que tenía para poder regresar. Estaba viviendo en Argentina, entonces estaba en Hijos Capital, tampoco es que estaba fuera de hijos. O sea, es que no ha pasado un día y yo no me levante y diga gracias, porque ahí están, ¿no? Los familiares que tienen desaparecidos jóvenes, recientes, cuando se encuentran con nosotros, se encuentran con alguien que ya lo vivió hace 30 años, sabe lo que se siente, que no le pueden venir a contar lo que duele. Entonces, cuando yo me encontré con hijos, era como encontrar a esa gente, a esos pares, que les pasaba lo mismo que a mí. Por lo que yo sé, la desaparición forzada es cuando desaparecen a personas por agentes del Estado o por consentimiento del Estado, y te pueden llegar a detener en la calle o hasta en tu propia casa. Cuando tú preguntas el por qué, simplemente el Estado no se hace cargo, no saben nada, queda el caso en el olvido. ¿Puedes decir tu edad? Tengo 22 años. Supongo que es el que de alguna forma te saquen de tu contexto sin tú quererlo y te muevan hacia otro que, pues sí, que no quieres tenerlo y te prohíban tu libertad. ¿Decir tu edad? Sí, 49 años. Bueno, pues que desgraciadamente es un fenómeno que se ha dado no nada más en nuestro país, sino en otros países del mundo. Y bueno, pues son situaciones muy complejas, ya que el gobierno pues pueda hacer que tenga acción en este tipo de hechos o no, pero al final son sucesos que se dan generalmente por aspectos políticos. Hay veces que les ofrecen dinero para que callen, o simplemente los amenazan de muerte, o no hacen nada, queda en el olvido.
Considero que no se les da el seguimiento debido, que el sistema es muy negligente en ese aspecto, se les deja, por así decirlo, a su suerte, ¿no? Creo que tienen una situación muy complicada porque el primer aspecto es el no saber dónde está su ser querido, pues ya desde ahí empieza una situación muy, muy difícil. Y segunda, pues el miedo de ser buscados, pues por estas personas que desaparecieron a su ser querido, imagínate. Entonces, creo que es una situación muy, muy, muy difícil para estas familias. Hijos y no opino nada sobre ellos porque realmente no los conozco. Pues me parece una iniciativa maravillosa y muy necesaria, como que creo que de esta unión pueden hacer cosas muy buenas y sobre todo un acompañamiento muy fuerte y muy necesario para las familias que están viviendo estos procesos, ¿no? Y que los acompañen durante los procesos. Pues son movimientos que nacen, vamos, como cualquier otra asociación, con fines que pueden ser de primera entrada altruistas, pero desgraciadamente no hay mucha información hacia el público y entonces pues caes en el punto de decir, ¿serán grupos realmente que ayuden? Pues desgraciadamente no hay mucha información, pero sí hay este tipo de grupos y van a crecer más otros. Y lo que podemos hacer es seguir alzando la voz. Realmente es un país, bueno, México es un país que lamentablemente no se puede hacer nada. La alternativa es paralizar el país completo para que nos escuchen, pero sería un poco complicado. Yo creo que definitivamente hay que dar mucha más visibilidad, ¿no? Como que justamente esto, ¿no? Como este espacio en el que tú me comentas al respecto, me parece muy valioso, como pues comenzar a conocerlo, comenzar a informarme y comenzar a igual, ¿no? Continuar replicando este conocimiento con mis conocidos, con las personas que me rodean, pues para que comience a ser una red de apoyo mucho más grande. Es una pregunta muy difícil de responder porque como ciudadano tu función es llevar a cabo responsabilidades civiles, ¿sí? Pues como llevar una vida honrosa, cumplir con las normas que te marca pues el Estado, el país y hacer un trabajo decoroso. ¿Qué puedes hacer? Pues tal vez no involucrarse en pseudogrupos, o grupos que puedan ser falsos y seguirlos. A mí se me ocurre eso, porque más allá, pues ni modo que te metas a explicarles a esta gente que pues a lo mejor no van a lograr su fin o sí lo van a lograr, es muy complicado, pero yo creo que más bien estar informados